tenido un inconveniente técnico con la conexión de internet, así que bueno, acá estamos. Bueno, muy bien. Bueno, aquí te han esperado todos, no se ha ido nadie, les estuve contando sobre vos, sobre lo que haces, sobre lo que vas a hablar hoy, así que cuando quieras, si querés compartir Bueno, pantalla. sí, no lo vamos a hacer esperar más, ya que lo estuve en espera. Un momentito que busco el archivo que tenía listo, pero lo tenía listo en la otra computadora. Bien, ¿me van a decir si se ve bien, por favor? Sí, yo ahora te cuento. Perfecto. Bueno. Bueno, te dejo con la gente, ¿sí? Yo me voy a silenciar, así se te escucha perfectamente a vos. Bueno, perfecto. Bueno, vuelvo a saludarlos a todos. Muchas gracias por esperarme. Discúlpenme esta demora. No suele sucederme, pero son cosas que a veces ocurren. Así que sin más vamos a dar inicio a la actividad que teníamos prevista hoy. La idea es hacer una exposición de todo lo que hemos visto que ha sucedido con la movilidad en los últimos meses, pero para saber dónde estamos parados hoy, la idea que teníamos con Irene era desarrollar un poquito cómo ha sido la evolución de la movilidad a lo largo del tiempo, cómo hemos llegado hasta hoy, cómo hemos llegado a la fórmula que tenemos hoy y por qué decimos que volvemos a una fórmula similar a la que ya tuvimos en algún momento. Entonces, para eso vamos a hacer un pequeño raconto histórico de lo que ha pasado, vamos a ir viendo la comparación de las fórmulas y vamos a ver un montón de cuadros que yo tengo comparativos, muchos números, aquellos que les gusten los números, tengan alguna calculadora a mano, a lo mejor para que nos demos idea de cómo va a ser el impacto que tiene esta nueva fórmula de movilidad. La idea es hacer un desarrollo íntegro del tema. Si quieren hacer preguntas o si hay algo que no se entienda, lo ponen por ahí por el chat y en todo caso Irene me ayuda a moderar para interrumpirme cuando haga falta aclarar algo. Pero si no, las preguntas las dejamos para el final para que no se corte el hilo de esta charla. Bueno, ¿cómo llegamos a la fórmula de movilidad? ¿Cómo llegamos al día de hoy? La primera ley de movilidad que nosotros tenemos propiamente dicha es la ley del año 2009, la 26417, pero antes, desde que se sancionó el CIPE en el año 94, existía también una previsión para movilidad que era la ley que se llamaba de solidaridad previsional. Fíjese el nombre, solidaridad previsional, es un eufemismo que se va a escuchar desde el año 94 por los próximos siguientes años hasta llegar al año 2021. La Ley de Solidaridad Previsional, para el que no la sepa, es la número 24463 y que tiene un sinfín de problemas. No vamos a entrar en ellos ahora, nos vamos a concentrar únicamente en la previsión de aumentos que tenía esta ley. Como no había una ley de movilidad, esta ley determinaba que el Congreso, cada vez que sancionaba la ley de presupuesto anual, una vez al año, debía determinar cuál iba a ser la movilidad de los jubilados y pensionados del CIPA para ese año, para esa anualidad. Esta ley estuvo de aplicación entre el año 95 y el año 2008, fíjense, un periodo bastante largo, pero con una particularidad. Ustedes lo ven allí destacado en rojo, no hubo movilidad por esta ley. No se otorgó ningún aumento de movilidad por esta ley. ¿Por qué? Esto tiene su explicación. Entre el año 95 y el año 2001 prácticamente no hubo inflación. Recordarán aquellos que tienen la edad suficiente, recordarán que no hubo prácticamente inflación, y entonces no hubo necesidad de activar esta cláusula que preveía la ley de solidaridad previsional. Ahora bien, a partir del 2001, cuando estalla nuestro país, también seguramente todos tienen muy fresco el recuerdo, a partir de allí comienza un proceso inflacionario que es muy evidente y sobre todo galopante en los primeros años. Allí es donde se hizo necesario que se activase este mecanismo, pero el Congreso de la Nación inexplicablemente se mantuvo inactivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no dio ningún aumento por movilidad cada vez que le tocó dictar la norma de presupuesto anual. Bueno, por supuesto esto trajo un sinnúmero de problemas y ha sido el Ejecutivo el que a partir del año 2004 empezó a dar aumentos por decreto.
acá es donde empezamos a ver los paralelismos con lo que estamos viendo hoy, lo que hemos visto el año pasado, aumentos por decreto. ¿Qué pasó en el año 2004? 2004-2005 se dieron solamente 2 aumentos de nivel general para todos los jubilados, un primer aumento del 10%, un segundo aumento del 11%, si no me equivoco fueron en el año 2004 y 2005 respectivamente, pero para toda la anualidad. Antes se había dado a partir del 2003 algunos aumentos para las jubilaciones mínimas y, en definitiva, en todo el periodo que va desde el año 2002 al año 2009, se dieron solo 6 aumentos por decretos generales y algunos más por decreto también para algunas jubilaciones mínimas o menores a 1.000 pesos. Algunos por ahí se acuerdan. El tema es el siguiente. La movilidad que se dio era, por supuesto, por decreto discrecional. Tenemos aquí nuevamente un paralelo con lo que estábamos viendo el año pasado. El otro problema es que, al ser discrecional, no había una pauta objetiva, que en base a qué se aumentaba y por qué se aumentaban los índices que se aumentó. No se sabía, nunca hubo esa información, simplemente se daba ese aumento. Y lo que también vemos en un paralelismo con lo que sucedió el año pasado es que los aumentos terminaron achatando la pirámide de jubilaciones. ¿Qué significa esto de achatar las pirámides? Como se aumentaron más las mínimas que las máximas, la diferencia entre la cúspide de esa pirámide y la base era mucho más chica. Entonces, esto mismo nosotros lo hemos visto el año pasado cuando sucedió lo de la movilidad por decreto. Entonces, estamos volviendo para atrás. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué es lo que hizo la justicia en este caso? Los fasos Bádaro 1 y Bádaro 2. Ustedes recordarán que el Bádaro 1, la Corte Suprema le pide al Congreso que haga uso de sus facultades, de las facultades que tiene conferidas por la Ley 24463, y que para el periodo que va entre 1 de enero del 2002 y 31 de diciembre del 2006, que disponga un aumento general de jubilaciones. Como no hizo caso el Congreso a esta orden o a este pedido de la Corte, sale el fallo Bádaro 2. El fallo Bádaro 2 lo que dice es que ante la inacción del Congreso, pese a nuestro pedido previo, vamos a otorgar por el periodo que va desde el 1 de enero del año 2002 al 31 de diciembre del año 2006, un aumento del 88,6%. Ese es el fallo Bádaro. Reconoce un 88% de aumento en ese espacio de tiempo y entonces cubre la movilidad. Satisface la garantía constitucional establecida en el artículo 14 bis, de dar movilidad a nuestros jubilados y pensionados. Bueno, esto por supuesto generó la gran cantidad de litigiosidad que tuvimos. La explosión de litigiosidad empezó a partir del fallo Bádaro 2. Ustedes saben muy bien que en algún momento llegaba a haber un stock de 700.000 juicios dando vuelta por allí. Entonces, ¿cómo recepta esto el gobierno en ese momento? A través de, como les decía, el dictado de otros aumentos. Ya en el año 2007 y el año 2008, también por decreto, daban 2 aumentos por año, en este caso también de manera discrecional, también sin pautas objetivas, pero a modo de cumplir con la garantía constitucional de dar movilidad, pero sin que haya una fórmula, sin que haya un elemento objetivo. Entonces, de esta manera se cumplía en cierta medida lo que pedía la Corte de dar periódicamente movilidad. Es así que llegamos a la Ley 26417, que es la primera ley de movilidad. Pero, como yo he escrito por allí en algunas de mis columnas, lo que sucedió es que antes de la ley de movilidad vino el ajuste a la clase pasiva. El ajuste vino por todo este periodo donde no hubo aumentos y donde los hubo fueron discrecionales, achatando la pirámide y aumentando las jubilaciones medias y máximas por debajo de lo que aumentaron las mínimas. No solo esto, vamos a ver sobre el final que los distintos valores de referencia de toda esta época, cuando son actualizados al día de hoy, omiten esa actualización por el periodo 2002-2006, y hoy, por ejemplo, hace que la base imponible mínima o la base imponible máxima o la PBU estén todas desactualizadas. Como a mí me gusta decir, nacen confiscadas. Ya vamos a ver por qué, vamos a ver un número, pero no nos adelantemos. En esta charla también tenemos previsto hacer un paralelismo con las distintas movilidades especiales. ¿Qué son las movilidades especiales? Para aquel que no lo sepa, son aquellos índices que se aplican a los regímenes jubilatorios especiales. Ya vamos a ver cuáles son. Pero en el periodo que estamos analizando, es decir, a partir del año 95 hasta el año 2008,
los regímenes especiales no solo no tenían movilidad, sino que hasta el año 2005 ni siquiera existían. Recordemos que el decreto 78 del año 94 derogó todos los regímenes especiales. Los derogó todos, confundiendo privilegiados con diferenciales con especiales, en un error de técnica legislativa garrafal, por otra parte. El peor error que cometieron en ese momento fue derogar a través de un decreto normas de rango superior como son las leyes. Las leyes, por ejemplo, las que vamos a ver hoy, la 24016, que es la del régimen docente, la 22929, que es la de los investigadores, entre otras. Entonces, en paralelo al pedido de movilidad de los regímenes especiales, nos encontramos con la litigiosidad por la movilidad de los regímenes, en paralelo al pedido de movilidad litigiosa que desembocó en Badaro para el régimen general, nos encontramos con el pedido de movilidades especiales que desembocó en los casos Gemelli, Mazzani de Sese o Siri para los regímenes especiales. Esos fallos de la Corte fueron recetados por el Poder Ejecutivo en ese momento y en el año 2005 dicta dos decretos, el 137 y el 160, que actualmente están vigentes, que restablecen en cierta medida los regímenes especiales de docentes y de investigadores. Para confusión mayor, en el interín, el decreto 78, que es inconstitucional porque deroga de mala forma una ley de rango superior, se mantuvo vigente. Pero entonces la derogación que se había hecho a través de ese decreto se quiso hacer por ley. Entonces, por esa ley se derogaron los mismos decretos los mismos regímenes especiales que el decreto 78 derogaba. Pero el Poder Ejecutivo en ese momento, en el año 2002, veta parcialmente esa ley, rescatando de la derogación a dos regímenes, el de diplomáticos y el de magistrados. Ahora bien, se olvidó de rescatar a esos regímenes que yo les digo que son el de investigadores y el de docentes. Entonces tuvimos que recurrir y esperar hasta el año 2005 para que volvieran a nacer, volvieran a vigencia los regímenes estos que estamos comentando. Entonces, hasta el año 2009 no hay una fórmula de movilidad, simplemente hay una ley que tenía una previsión que no se cumplió, que es la 24463. El Congreso no hizo uso de esa opción, el Poder Ejecutivo, un poco recetando el clamor popular y un poco recetando los fallos, restablece la vigencia de dos regímenes especiales a los cuales no le otorga movilidad especial, sino que los ampara en la movilidad general, y las movilidades generales han sido únicamente por decreto, de manera discrecional, sin pauta objetiva y aumentando las mínimas por encima de las máximas, lo que alteró todas las variables de referencia. Este es el primer periodo histórico que hemos visto. Ahora vamos a ver qué siguió. Por ahí yo voy muy rápido, discúlpenme, a lo mejor vengo acelerado. Si alguien necesita hacer una pregunta, por supuesto, por favor me la hace por el chat. A partir del año 2009, decimos que se recepta toda esta problemática que yo acabo de relatar brevemente, y se establece esta nueva fórmula de movilidad, la de la ley 26417, una fórmula que funcionó razonablemente bien, que justamente ese es uno de los motivos por los cuales se vuelve a esa fórmula. Esta fórmula también tiene sus problemas y tampoco funcionó tan bien como se hace ver hoy. Vamos a ver. Una de las primeras cosas que hay que tomar en cuenta, que es muy importante, es el tema de la actualización de las remuneraciones. Ustedes saben muy bien que cuando una persona se jubila, primero le actualiza las remuneraciones de los últimos 120 meses, se hace conforme un índice. Y a partir de ese momento la jubilación evoluciona por la pauta de movilidad. A partir de la ley 26417, en una situación que era armónica y que nunca debió haber cambiado, que a lo mejor era la principal ventaja de esta ley, era que las actualizaciones de las remuneraciones y la movilidad funcionaban por el mismo índice. Entonces, cuando una persona iba a jubilarse, no tenía problema por la fecha del cese. Es decir, no nos encontrábamos con el problema que nos encontramos con la ley 27426, que ya vamos a ver, y con lo que nos encontramos ahora en marzo de este año, cuando se empieza a aplicar la 27609. Adelantando un poquito, ¿qué pasa ahora? Hoy,
a partir del 2018 hasta hoy sucede que las remuneraciones se actualizan conforme un índice y los haberes por otro. Entonces sucede que, como pasó en este marzo, cuando conocimos el nuevo índice, que conviene jubilarse a partir del 1 de marzo. Aquella persona que se iba a jubilar en febrero no le convenía jubilarse, sino que le convenía esperar. ¿Ya? Ya vamos a llegar a eso. Pero entonces yo decía que este era a lo mejor el primer punto, el más importante de esta ley 26417. ¿Y cómo es la fórmula? Para aquellos que no les gustan mucho los números, eso que ustedes ven ahí en pantalla en este momento parece otro idioma, otro lenguaje, chino básico, como se dice por así. Bueno, la movilidad equivale en aquel momento al 50% de la evolución de la recaudación de los recursos tributarios destinados al ANSES, más el 50% de la evolución de salarios. Salarios, en inglés, se dice wages. Por eso es la W que ustedes ven allí en la fórmula. Para aquel que no lo sabe, entonces por eso se toma esa W. El índice salarial que se tomaba era el mayor del índice general salarial o del RIPTE. Entonces se tomaba esa evolución. La movilidad se pagaba semestralmente con un rezago de 3 meses y tenía un tope anual que era la recaudación total, digamos, del sistema. Ahora, ¿cuáles eran las bondades de la ley? Una, la que yo les dije, la armonía entre la actualización de las remuneraciones y la movilidad. Pero otra de las bondades que tenía era que supuestamente con esta fórmula razonablemente se evolucionó por encima o de manera paralela con la inflación, lo cual supuso un mantenimiento del poder adquisitivo de la clase pasiva. Esto a mí me gusta aclararlo, que esto hay que tomarlo con mucho cuidado, con mucha delicadeza, por varios motivos. Uno, es cierto que la fórmula evolucionó igual o mejor que la inflación durante el periodo de su aplicación, sí es cierto, pero la inflación en ese periodo, no se olviden que estaba medida por un índice que estaba intervenido, un índice que estaba intervenido y que generó muchísimas dudas en el cálculo de la inflación, lo que a su vez generó numerosos índices paralelos que medían la inflación. Teníamos el índice de Congreso, el índice de la provincia de San Luis, el índice de muchas consultoras privadas, el índice de inflación que medía algunas universidades. Entonces, se le ganó a una inflación medida oficialmente con un criterio que estaba bastante cuestionado. En la práctica sabemos que la inflación fue superior a la que durante un largo periodo oficialmente se informaba. Eso por suerte cambió y al día de hoy no se cuestiona la inflación medida por el índice. Hoy nosotros ya lo estamos viendo en la primera aplicación de la 27609, que la inflación está bien medida y ya la nueva fórmula nos va a dar por debajo de la inflación. Entonces, en aquel momento, cuando se decía que funcionó razonablemente bien, hay que tener esa precaución. Por eso es que a lo mejor no ha habido grandes fallos, no ha habido un Badaro, un Elif, un Carmen Sánchez con respecto a la ley 26417. ¿Por qué? Porque si se medía con índices oficiales, la fórmula siempre daba bien, salvo el periodo, salvo la anualidad 2014 y 2016, que se perdió un poquito, daba razonablemente bien. Para llegar a una inconstitucionalidad había que demostrar primero que la medición de INDEC estaba mala. Entonces, por eso es que tal vez no hubo algún fallo muy importante con respecto a esta ley y por eso es que subsistió sin mayor problema. Otro de los inconvenientes que traía esta fórmula era la falta de transparencia. No se publicaban los datos. Al día de hoy no se consiguen los datos con los cuales se medía esa inflación, esa fórmula. Esto generó, por supuesto, grandes problemas porque se podían hacer estimaciones. A lo mejor nosotros mismos, los que estamos en la materia, hacíamos un montón de estimaciones, pero no teníamos datos concretos, entonces nunca llegábamos al número exacto. Y cuando se nos presentaba 2 veces al año la movilidad, nos encontramos con un número al que no muchas veces sabíamos cómo se había llegado. Además, había un impacto de las distintas variables que hacía que la metodología de cálculo cambiara a lo largo del tiempo. Fueron muchos años de aplicación. Fíjense que estos dos problemas parece ser que han sido resueltos en la nueva ley. ¿Por qué? Porque ANSES está ahora obligada a publicar los valores de referencia, los logaritmos que ha utilizado para llegar a la fórmula. Hasta el día de hoy, después que se anunció la fórmula oficial, no los han publicado de manera oficial. Esperemos que la publicación sea oportuna. Digamos entonces que
por lo menos en los papeles, se ha solucionado una de las grandes críticas de aquella fórmula, que era la falta de transparencia. Hoy ANSES está obligada a publicar los datos. Hasta el día de hoy no los ha publicado, pero bueno, a lo mejor es la primera vez que lo tiene que hacer y se demorará un poquito más. Estamos en una situación de pandemia que por ahí complica un poco más las cosas. Así que estimo que se cumplirá lo que la propia ley dice y se publicará. El deseo a futuro es que las publicaciones sean claras y oportunas. De nada nos sirve que nos publiquen en el año 2022 las pautas de movilidad del año 2020. Eso es un poquito lo que apuntaba. Bueno, otro de los problemas que tenía esta ley era entonces la falta de transparencia, ya dijimos, y la medición de esta inflación que no estaba del todo clara. Una de las cuestiones que también generó algún inconveniente es que la fórmula, cuando nosotros hablamos de los beneficios que estaban incorporados, no incluía aquellos beneficios por moratoria. Fíjense entonces acá, vamos a relacionar lo que estamos viendo en el último par de años. A la fórmula de movilidad jubilatoria no se le puede pedir la sustentabilidad del sistema previsional, porque la fórmula de movilidad, cualquiera sea la fórmula, o lo que es lo mismo, a todas las fórmulas de movilidad que vamos a ver hoy, le podemos pedir una sola cosa: que mantenga a lo largo del tiempo el poder adquisitivo del jubilado. ¿Qué significa esto? Es una protección contra la inflación. Básicamente de eso se trata la fórmula de movilidad. ¿Para qué? Para sostener a lo largo del tiempo el nivel de vida adquirido por el jubilado al momento de pasar a la pasividad. De esa manera se garantizan los principios de proporcionalidad y de sustitutividad. De otra manera no se podrían garantizar. Entonces, la fórmula de movilidad, la única función que tiene es esa. Ahora, nosotros hemos visto que en los últimos proyectos se habla mucho de sustentabilidad. A la fórmula de movilidad no se le puede pedir la sustentabilidad de un sistema previsional. La sustentabilidad se puede buscar en otros lados. ¿Cuáles son esos otros aspectos? La edad jubilatoria, la tasa de sustitución de los beneficios, el tipo de beneficios, la edad de acceso a los beneficios, en fin. Hay un montón de herramientas que pueden contribuir a la sustentabilidad. De otra forma, la movilidad no funciona. Pongamos, por ejemplo, esta misma fórmula de la 26.417 que estamos viendo hoy. Para llegar al número final de la fórmula, se excluía de los beneficios a computar aquellos que habían sido obtenidos por moratoria. Fíjense que en el momento en que explotan las moratorias, a partir del año 2004-2005, explota la cantidad de beneficiarios, pero esa cantidad enorme de beneficiarios sale de cómputo. No son consideradas a la hora de determinar la movilidad. Entonces se dividía la cantidad de recursos sobre los beneficiarios, pero sin considerar dentro de los beneficiarios a los de moratoria. Ahora, si la movilidad debía contemplar la sustentabilidad, entonces debería haber incorporado a todos los beneficiarios. Bueno, como eso no es así, se lo separó. Algunos entienden que las moratorias son una aberración, otros entienden que están bien. Yo creo que hay una postura intermedia que yo sostengo, que las moratorias fueron necesarias, siguen siendo necesarias. ¿Para qué? Para garantizar los principios de universalidad y de solidaridad que tiene que tener el sistema. Entonces, a ver, voy a apagar la cámara un segundo, que parece que tengo mala señal. ¿Se sigue viendo allí la filmina? Sí, perfectamente, sí. Bueno, disculpen la interrupción, pero justo me apareció una señal de conexión inestable. Después la vuelvo a prender. Entonces yo decía, las moratorias cumplen una gran función. La función es la de permitir el acceso a los beneficios de la seguridad social a todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque el Estado está obligado por el principio de universalidad y por el principio de solidaridad. Ahora bien, desde el otro punto de vista, como son insustentables dentro del sistema previsional, a lo mejor deberían haberse satisfechos con otro tipo de ingresos y no con los ingresos del ANSES, porque no tienen aportes. Entonces allí es donde viene la crítica. Mi posición entonces es intermedia en el sentido que hace falta, sí, pero no deben sostenerse o financiarse con un ingreso único, como fue en aquel momento la estatización de las FJP. Pero fíjense lo curioso, pese a las grandes críticas que recibió esto que yo acabo de decir de las moratorias, el gobierno subsiguiente cometió el mismo error
de dar lo que es la reparación histórica y la PUAM con un financiamiento único, como fue el blanqueo de capitales. Entonces, es el mismo error de concepto. ¿Es necesaria la reparación histórica? Sí, por una necesidad de dar a cada jubilado lo suyo, en virtud de sentencias o de lo que no le habían dado por la ley 18037, 24241, y la PUAM es para aquellas personas que no pudieron acceder a la jubilación o no tienen los aportes suficientes. Entonces, tanto las moratorias como la reparación histórica como la PUAM cumplen con una función, con una garantía constitucional, que es dar a los jubilados un beneficio de seguridad social. Pero, como son insustentables, porque en ambos casos se basan en financiamiento único, en un caso el financiamiento obtenido por la estatización de las AFJP y en el otro caso por el blanqueo de capitales, estos beneficios de seguridad social son insustentables en sí mismos, deberían sustentarse de otra forma. Bueno, a eso es lo que yo apuntaba recién con lo que les decía, que la fórmula de movilidad no apunta a la sustentabilidad de ningún régimen, sino que aquel que está jubilado es para mantenerle la capacidad o el poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Vemos entonces que el problema de la sustentabilidad pasa por otros lados. No nos desviemos de ese tema, del tema central. Podríamos hablar apasionadamente de moratorias y de reparación histórica un día entero, pero sigamos con el eje de la charla. Así es que llegamos entonces a la ley 27426. ¿Qué pasó con esta ley? Bueno, pasaron muchos problemas y empiezan los grandes problemas que tenemos hoy y que sobre el final van a quedar todos muy claritos. Sobre el final de esta charla van a quedar todos muy claros. ¿Cuáles son esos problemas? Esta ley se aplicó entre el 2018 y el 2019 porque a partir del año 2020, como ustedes saben, quedó suspendida. Y acá empieza el primer grave problema. ¿Cuál es? Que la actualización de las remuneraciones se divorcia del índice de movilidad. Entonces aquí es donde empieza el problema de elegir la fecha de cese para una mejor jubilación. A partir de este momento, la actualización de las remuneraciones se hace por RIPTE, pero la movilidad se hace por la fórmula que vamos a ver a continuación. La fórmula pasa de ser semestral a ser trimestral, pasa de tener un rezago de 3 meses a 6 meses, y vamos a hacer un poquito de memoria. En algún momento se pensó en pasar de una fórmula directo a la otra, pero entonces había un corrimiento de 3 meses que se quiso compensar con un bono. Ustedes saben lo que se llamaba el empalme entre las dos fórmulas de jubilaciones. Esto generó, por supuesto, grandísimos conflictos y empezó una nueva tanda de litigiosidad en contra de esta ley. Tenemos el fallo que ha hecho un poquito punta y que está en la Corte Suprema ahora para una definición digamos, concluyente, es el fallo Fernández Pastor. ¿Qué es lo que nos dice el fallo Fernández Pastor? Esta fórmula de movilidad no es inconstitucional en sí misma. Sí lo es en cuanto aplica para el mensual de marzo de 2018 una pauta de movilidad de una ley nueva, siendo que ya estaban devengados todos los índices para dar la pauta de movilidad de marzo con la fórmula anterior, que es la que se deroga a partir de ese momento. En términos prácticos, para marzo del 2018, la fórmula de ley 27426 pagó 5,71% de aumento contra el 14,41% que correspondía para la ley anterior que era derogada. Entonces, acá hacemos un paréntesis. Como vemos, la Corte, la Justicia, tiene dicho ya desde hace mucho tiempo que no existe un derecho adquirido a mantener una determinada fórmula de movilidad en el tiempo. El cambio de una fórmula de movilidad por otra no es en sí mismo inconstitucional, es legal, es potestad del Ejecutivo de cambiar la fórmula de movilidad a lo largo del tiempo, pero, y acá vienen los problemas, siempre y cuando con esos cambios no se afecten derechos adquiridos, siempre y cuando esos cambios no sean irrazonables y siempre y cuando esos cambios no sean retroactivos. Bueno, como verán, en esta norma nos encontramos con una retroactividad que no ha sido tolerada hasta ahora por la justicia. ¿Por qué? Porque aplica a marzo del 18 una fórmula nueva cuando ya estaban devengados los índices según la fórmula vieja. Y esto tiene que ver también con otras cuestiones que vamos a ver también un poquito más adelante, que es la seguridad económica.
La seguridad económica para el adulto mayor es muy importante. Y estos son derechos que han quedado consagrados en la Ley 27360, que aprueba un tratado internacional, que es la Convención para la Protección de los Derechos del Adulto Mayor. La seguridad económica tiene que ver con esto. No podemos estar manoseando estos índices cada 2 años, vulnerando el derecho a la seguridad económica de esta persona, de las personas mayores. ¿Por qué? Porque eso atenta contra sus derechos y constituye violencia económica que está prohibida por este ordenamiento. Pero no me quiero adelantar, porque esto es importante para el cierre de esta charla. La fórmula de la movilidad 27426 estaba diseñada, por supuesto, para obtener un ahorro fiscal para el Estado. El ahorro fiscal se obtuvo al aplicar ese 5,71 en lugar del 14,50 y pico que correspondía. Pero las variables económicas que eran consideradas para la determinación de esta fórmula se le fueron de las manos del gobierno, y entonces lo que se pensaba que iba a salir para un lado terminó saliendo para el otro. ¿Qué pasó? Se disparó la inflación. ¿Y por qué eso es importante? Porque la fórmula, como ustedes ven allí, reconoce la pauta inflacionaria. La fórmula de movilidad de 27426 incluye la evolución salarial y la evolución de la inflación en un 30-70%. Cuando se sanciona la ley, el primer proyecto, espero que algún memorioso lo tenga presente, se incluía solamente la variación por inflación. Inmediatamente los expertos en la materia señalábamos: es imposible divorciar la fórmula de movilidad de los salarios. ¿Por qué? Porque si nosotros nos divorciamos de los salarios, nos divorciamos de los principios de proporcionalidad y sustitutividad. Entonces es por eso que se incluyó un 30% de RIPTE. El RIPTE representa los salarios y el 70% de la inflación. Claro, en ese momento la evolución de las variables que tenían en consideración hacían que el Estado pudiera obtener ese ahorro que finalmente obtuvo a costa de la litigiosidad que vino y a costa de que a partir de mediados del 18, cuando viene la gran devaluación y los problemas económicos que seguimos padeciendo hasta el día de hoy, hacen que la fórmula se invierta. Entonces, el gobierno en su momento cambia la fórmula de la ley 26417 por esta. ¿Por qué? Porque le había resultado insostenible de pagar, habida cuenta de la explosión de beneficiarios derivados de la moratoria. Pero, como dije recién, se cambia la fórmula, se hace una mala praxis económica que termina en una inversión de lo planificado, y a lo que se suma la reparación histórica y la PUAM, que implica mayores beneficios. Por eso es que se llega al 2020 con una fórmula que también es impagable. Pero entonces volvemos para atrás. Todos los gobiernos han buscado que la fórmula de movilidad le dé sustentabilidad al sistema, lo cual es un error. Y mientras sigan haciendo lo mismo, vamos a caer en el mismo problema. Si nosotros aplicamos siempre la misma receta y pretendemos lograr resultados diferentes, estamos equivocados. Bueno, el Estado argentino se viene equivocando hace rato con la fórmula de movilidad en el sentido este. Pretenden que la movilidad contribuya a la sustentabilidad del régimen cuando no lo tiene que buscar por allí. Por eso es que llegamos al lugar donde estamos. Vamos entonces. Siguiendo con el paralelismo, decíamos que a partir del año 2005 se restablecen los regímenes especiales. ¿Cuáles son? El decreto 137, el decreto 160, que no está citado así, pero no sé si ustedes ven el cursor acá, en lo de los investigadores científicos. En el año 2009 se sanciona la ley de los docentes universitarios y, como ven ustedes, allí se crean 2 índices de movilidad nuevos, que esos no existían. A partir del año 2010 se crea lo que es el RIPDOC y el RIPGUN. Son 2 índices de movilidad para regímenes especiales. Pero fíjense que hay otros regímenes especiales que no tienen un índice propio. Se manejan con la movilidad de otra manera. Los investigadores y científicos se rigen, como ven allí, por la Ley de Movilidad General. Es decir, se trata del único régimen especial que tiene la movilidad atada a la pauta general de movilidad. ¿Sí? Esto es un contrasentido. Luego tenemos 2 regímenes especiales, que es el de docentes y el de universitarios, que tienen la pauta de movilidad según un índice propio.
Y después tenemos otros regímenes especiales, por ejemplo, Luz y Fuerza, que en realidad no se trata de un índice, no es un índice, sino que registra la evolución salarial de los activos. Ahora vamos a ver en detalle cada uno. Y desde luego tenemos los diplomáticos y magistrados, que también son índices salariales, pero no es una fórmula, sino que simplemente registran la variación salarial. ¿Cómo son estas fórmulas? El RIPDOC, ¿cómo se calcula? Esto, aquel que tiene, aquí hay muchos colegas, aquel que tiene clientes docentes, sabe muy bien que cuando empieza febrero, ya empiezan los clientes a preguntar, ¿y cuánto es el aumento de marzo? ¿Cuánto es el aumento de marzo? Y empiezan las confusiones, porque todos creen que está sujeto a la paritaria salarial que ha tenido un docente en concreto. En realidad, la paritaria salarial que hace referencia a los docentes de nivel no universitario tiene que ver con un pool, una canasta de paritarias salariales, que son aquellos docentes que están aportando al CIPA, es decir, aquellos docentes provinciales cuyas cajas previsionales han sido transferidas a la Nación. Por ejemplo, Cava, por ejemplo, Mendoza, Salta, todas las provincias que han transferido su sistema previsional a la Nación están incluidos aquí en esta pauta de movilidad de los docentes. Entonces, se hace un promedio básicamente de los aumentos que han recibido los distintos docentes en el país, en las 11 provincias que están transferidas. ¿Y cómo se calcula? Fíjense, es la masa de remuneraciones, la variación de la masa de remuneraciones comparada de un semestre contra otro. Y estas informaciones tampoco se publican claramente. Fíjense, yo acá les voy a poner cómo se ha calculado el RIPDOC este último año. Ustedes saben que ahora en marzo, RIPDOC pagó 10,37%. ¿Cómo se llega a ese valor? Ustedes ven en la columna, de la segunda columna de la izquierda, ven 383.189. Esas son la cantidad de docentes que están considerados. Luego tenemos 26.000 millones, 26.000 millones de moneda. Esos son los salarios, esas son las remuneraciones del sistema. Y luego tenemos 68.142,89. Ese es el salario promedio. ¿Cómo se calcula el salario promedio? Se divide la masa salarial sobre la cantidad de docentes. Eso nos da 68.142. Y nosotros tenemos que calcular la evolución de ese promedio sobre el medido en junio de 2020, que era 61.740. Entonces, 68.142 es un 10,37% de aumento en relación con 61.740. No sé si se siguió bien el mecanismo de cálculo, porque esto no está en ningún lado. Esto es importante que tomen buena nota, porque ni los valores los van a encontrar, ni la explicación tampoco va a estar en ningún lado. ¿Cómo accedí yo a estos valores? Esa es la otra parte de la pregunta. Recuerden que yo les decía de la falta de transparencia, muchas veces, o de la opacidad de ANSES en estos temas. Bueno, estos valores, la única forma que yo he tenido de acceder es a través de pedidos de acceso a la información pública que he hecho yo en mi carácter de profesional para trasladarles a ustedes como académico, digamos. Entonces yo, cada vez que hay un aumento, yo tengo que iniciar un expediente en el Ministerio de Trabajo pidiendo acceso a la información pública. Esto no era posible hasta la sanción de la ley hace 2 o 3 años atrás, o sea que antes no se podía ni siquiera acceder. Para aquel que le interese, yo tengo toda la información desde la primera medición, tanto de las masas salariales como de los puestos docentes. Pero entonces fíjense que no solo depende de la paritaria, sino que también de la cantidad de docentes. Ustedes pueden registrar sobre la segunda columna de la izquierda, que en 2020 bajó la cantidad de docentes con relación a 2019. Nosotros a diciembre de 2019 encontramos 393.000 docentes y a diciembre de 2020 había 383.000 docentes. Bueno, evidentemente esto ha sido producto de la pandemia, ¿no es cierto? Los docentes, a lo mejor, no ha habido tantas suplencias, no ha habido tantos movimientos ni tantas designaciones por la situación que estamos atravesando. Entonces, no necesariamente tiene que ver con el aumento que se otorga, sino también con el aumento o la baja de docentes. Esos son números que fluyen. Luego tenemos el RIPDUN. El RIPDUN se calculaba de la misma manera que se calculaba el RIPDOC, que yo les acabo de explicar.
las masas salariales. Pero el problema es que hubo un momento, creo que fue en el año 2014, si no me equivoco, 2015, que en vez de hacerse una paritaria anual, se hizo una paritaria salarial por 16 meses o 18 meses. Entonces eso trastocó todos los valores y otorgó pautas de movilidad muy disímiles para los jubilados del sector. Entonces, para acomodar un poquito las cosas, en el año 2018, ahí están viendo la resolución, se cambia el mecanismo de cálculo y entonces directamente se trasladan al sector pasivo los aumentos por semestre. Ya no es por masa salarial, sino que el semestre, el aumento dado a los activos durante un semestre se traslada a los pasivos en el semestre subsiguiente. Entonces es más fácil de calcular, porque las universidades nacionales todas tienen una sola paritaria, a diferencia de lo que vimos en RILDOC, que hay 11 paritarias salariales diferentes. Entonces, estos han sido los aumentos de los docentes. Fíjense, en amarillo ustedes están viendo que se pagó 19,60 en septiembre de 2020 a los docentes universitarios, y eso fue producto de los aumentos salariales que recibieron a lo largo del año, que fue 2, 9,7, 3,3 y 3. Y en el segundo semestre de 2020, los docentes universitarios recibieron solamente un 7%, y por eso es que están cobrando recién ahora un 7% de aumento en marzo. Por eso es tan bajo, y por eso ustedes habrán escuchado quejarse a los docentes universitarios, porque recibieron tan poco. Fíjense que incluso recibieron menos que la fórmula de movilidad general, que para marzo de 2021 dio 8,07. Bueno, en el segundo semestre de 2020, los universitarios recibieron 7% de aumento. Esto es un desfasaje que tiene la paritaria salarial, al punto tal que creo que fue el día previo a Navidad, el 23 de diciembre, se celebró una paritaria de urgencia para recomponer salarios a partir de enero, febrero y marzo de los universitarios. Pero claro, eso, como se mide por semestres, no impacta en la movilidad de marzo, sino que impactará en la movilidad de septiembre. Así es que hemos hecho un repaso, bueno, se nos hizo un poquito extenso, 45 minutos casi, 40 minutos, de cómo llegamos hasta el año 2020. Hemos visto la ley 24.463, la 26.417, la 27.426, y vimos en paralelo qué pasaba con las movilidades especiales. Ahora vemos qué pasó en el año 2020, la movilidad por decreto. Decíamos que como terminó también siendo insustentable porque no se podía pagar la fórmula que recogía la pauta inflacionaria, se decide la suspensión en diciembre de 2019 por la ley 27.541, se decide la suspensión de la fórmula y se crean dos comisiones, o una comisión con dos efectos distintos, artículos 55 y 56 de la ley 27.541. Una comisión debe establecer en el plazo de 180 días una fórmula de movilidad para reemplazar a la anterior, que a partir de ese momento queda suspendida en su aplicación. Y por esa misma ley se le da al Poder Ejecutivo la facultad de dar movilidades a través de decreto. Luego, por supuesto, irrumpió la pandemia y por decreto 542 se prorroga por 180 días más la suspensión de la fórmula de movilidad. Es así que tuvimos durante todo el año 2020 la fórmula de movilidad suspendida. Hasta acá, todo bien. Pero empiezan los problemas cuando vemos cómo se ha calculado esta movilidad por decreto. Se ha hecho sin pauta objetiva alguna. Es así que nos encontramos con el mismo escenario que yo les comentaba con los decretos de movilidad de los años 2004, 2005, 2006 y 2007. Sin pauta objetiva alguna, sin criterios y sobre todo con discrecionalidad y achatando la pirámide. ¿Por qué achatando la pirámide? Y porque las jubilaciones mínimas o las más bajas recibieron aumentos por encima de las demás jubilaciones. Entonces, ahí es donde tenemos el primer gran problema. El otro gran problema que tenemos es que en vez de hacer un aumento a nivel proporcional, se hace por suma fija. Entonces, esto es lo que distorsiona todas las cifras y esto es lo que distorsiona también la liquidación de los haberes.
Eso hace que las jubilaciones mínimas, usted la tiene ahí señalado en rojo, para marzo subieron un 12,96%, mientras que el haber jubilatorio máximo subió 3,76%. Ahí tenemos la primera gran distorsión del sistema. En junio, septiembre y en diciembre pasó lo mismo. A ver, la idea, digamos, de esta fórmula, según los propios principios expuestos en la ley, era presentar una fórmula de movilidad superadora de la anterior, superadora de la 27426. Superadora porque, en teoría, esa fórmula iba a ganarle a la inflación y entonces por eso es que debía ser reemplazada. La cuestión es que la realidad de los números, la fría realidad de los números, hace que no solo no fue superadora a la fórmula anterior, sino que tampoco le ganó a la inflación. Y ahora vamos a ver por qué. Antes de llegar a eso, yo les quiero mostrar qué pasó en marzo, por qué hay tantas distorsiones. En marzo de 2020 se aplicaron RIPDUN, RIPDOC, índice de luz y fuerza, en los porcentajes que ustedes están viendo así. El haber mínimo 12,96, el máximo 3,76, la base imponible máxima 9,38. Retengan ese 9,38. Ese 9,38 es la evolución del RIPTE del tercer trimestre del año 2019. Justamente esa evolución es la que sigue la lógica de la ley 27426. Entonces, ahora vuelvo a lo que decía yo antes. Se suponía que la fórmula de movilidad tiene una sola función. ¿Cuál es? La de proteger contra la inflación. Perfecto. ¿Para qué? Para sostener el nivel salarial de los activos, el nivel salarial de los pasivos, para sostener la proporcionalidad y la sustitutividad de los haberes. Perfecto. Pero ¿qué inflación es la que tiene que cubrir una fórmula de movilidad? ¿La actual o la pasada? La fórmula de ley 27426 venía cubriendo, recuerden, con un rezago de 6 meses la inflación pasada. Cuando se pasa a la movilidad por decreto, se saltea un trimestre, porque empieza a cubrir la movilidad actual, supuestamente. Se suponía que el aumento de marzo tenía que ver con la inflación ávida entre enero y marzo, la de junio entre abril y junio, y así sucesivamente, pero eso deja sin cubrir la inflación pasada. Acá tenemos una especie de confesión, ya vamos a ver en distintos puntos, de lo que nos queda por ver hoy. Hay como una especie de confesión, y cuando hay confesión de parte, relevo de pruebas, porque se toman en muchos casos el 938. El 938 es la compensación de la inflación, del periodo ese en cuestión, el tercer trimestre del 2019, que es el que debía cubrirse. Entonces nos encontramos con diferentes problemas. Uno de ellos es la suma fija de marzo. No sé si ustedes han visto con detalle las liquidaciones de haberes de sus clientes. A partir de marzo, los que tenían alta anterior al 1 de marzo del 2020 se les abona una suma fija de 1.500 pesos. Pero a los que tienen alta en marzo de 2020 se les abona un proporcional de 470,55. ¿De dónde surge esa suma? Esa suma surge del 938, a lo cual le restan el 2,3 pagado en marzo sobre la PBU. Ahí tienen ahí la fórmula. El 7,08, que vendría a ser la resta de la PBU, son los 470,55. Entonces fíjense que estamos cubriendo el tercer trimestre por RIPTE. Y ese tercer trimestre precisamente es el que quedó sin cubrir por inflación. ¿Por qué? Repito, porque los decretos supuestamente iban a cubrir la inflación presente y no la pasada. Entonces allí es donde empieza la nueva tanda de litigiosidad. Esa tanda de litigiosidad ya hemos visto que hay algunos fallos, ya los vamos a mencionar. Entonces esto inmediatamente nosotros nos encontramos con una situación que es inédita. Hasta ahora teníamos fórmulas de movilidad vigentes, pero nunca una suspendida. Entonces la comparación entre una fórmula suspendida y una que la reemplaza es válida. ¿Cuál hubiera sido el resultado con la fórmula suspendida? Ustedes lo tienen allí. En verde, las mediciones en las cuales la fórmula suspendida hubiera dado más. Entonces, allí es donde llegamos a la litigiosidad. Veamos aquí. Acá tenemos un cuadro comparativo de lo que ha sucedido. En color azul
está la fórmula suspendida. Y en color negro, las fórmulas pagadas. ¿Sí? Para marzo de 2020, ustedes están viendo allí, yo hice, en cuanto a la fórmula general, tomé, digamos, 3 medidas. ¿Por qué? Porque no hay una pauta completa, como es 2,3 más 1.500. Las jubilaciones máximas aumentaron 3,76, ustedes lo tienen allí al centro, sobre marzo de 2020. Una jubilación media, por ejemplo, yo partí de una jubilación de 40.000 pesos, aumentó el 5%, y una jubilación mínima aumentó el 12,96. En todos los casos, con la fórmula suspendida hubiera correspondido el 11,56%. Fíjense también qué pasa curioso con los investigadores. Los investigadores, recordemos lo que dije hace un ratito, no tenían pauta de movilidad propia. Los investigadores son un régimen especial que se rigen en cuanto a la movilidad por la movilidad del régimen general. Pero en marzo de 2020 sucedió algo extraño. Las primeras liquidaciones, cuando ustedes saben que los jubilados, los que se manejan con computadoras, llega el 1 de marzo y entran a la computadora y se fijan el sueldo, cuánto van a cobrar a fin de mes. Los investigadores, el 1 de marzo de 2020, entraron a la computadora y vieron que su sueldo había aumentado solo el 2,3%. Porque esa era la fórmula, 2,3%, pero sin la suma fija encima. Entonces quedaron como el único régimen especial que tenían su fórmula de movilidad suspendida. Entonces, ¿cómo se solucionó? Con el 938. Pero el 938, ¿qué es? Es la evolución del RIPTE del tercer trimestre del 2019. Entonces, así volvemos nuevamente a que hay un periodo que no se había considerado para la movilidad del régimen general. Desde la otra óptica, los investigadores pasaban a ser el único régimen especial que, desde dos ángulos. Los investigadores quedaron como el único régimen especial que tenía su pauta de movilidad suspendida, porque se le aplicaba al general, o desde la otra óptica, son los únicos regidos por la movilidad general que tuvieron un aumento superior al resto. Entonces, fíjense esa distorsión que se genera en el sistema. Ustedes ven en el acumulado anual, fíjense esto porque vamos a después compararlo con la inflación que supuestamente debería cubrir. En el acumulado anual, la jubilación mínima 35,3% subió. Y la inflación del año acumulada fue, ahí lo tienen, 36. Está bien, aquí no está, en esa comparación que yo hice, no están contemplados los bonos que para las mínimas, esos que se otorgaron en esa fecha. Entonces, supuestamente, la inflación actual o la inflación de 2020 debía ser cubierta por la movilidad por decreto y no lo fue. En todo caso, hubo un empate técnico entre las jubilaciones mínimas y la inflación, pero no para el resto de las jubilaciones. Pero de todos modos, reitero que lo que debía cubrirse era la inflación pasada. Entonces ahí sí es donde llegan los problemas de la litigiosidad. ¿Qué pasó? Primer fallo, el fallo Caliba. El fallo Caliba de la Cámara Federal de Salta, al respecto. ¿Qué es lo que nos dice este fallo? Fíjense qué interesante. El fallo dice que la fórmula de movilidad puede cambiar, ya lo dijimos antes, nadie tiene derecho adquirido, pero declara que son inaplicables los decretos 163, 495, en ese momento eran los únicos dos que se habían dictado, 163 y 495 en la medida que otorgaban una movilidad inferior a la que otorgaba la ley de alquileres. ¿Qué tiene que ver la ley de alquileres acá? Bueno, miren qué interesante. Se suponía que el Estado, por la situación de pandemia, no podía sesionar en el Congreso y, en todo caso, no podía buscar dentro del plazo de 180 días que establecía la ley 27.541 una nueva fórmula de movilidad porque durante la pandemia no había índices que razonablemente estuvieran funcionando bien, sino que todos los índices estaban distorsionados. Pero, y además se suponía que el Congreso no funcionaba. Pero de todos modos, cuando llega el fallo Caliba, dice, no, un momento, si nosotros tenemos que el Congreso está funcionando, sanciona una ley de alquileres, que entre paréntesis, la ley de alquileres
también tiene un alto contenido social. El derecho al acceso a la vivienda digna está en el mismo artículo 14 bis que el de la jubilación y pensiones móviles, o sea que estamos hablando en el fondo de derechos de alto contenido social del mismo rango normativo. Entonces, si el Congreso pudo sancionar una norma referida al acceso a la vivienda, con toda la carga que ello tiene, basándose en dos parámetros que casualmente eran RIPTE e IPC, resulta irrazonable entender que el Congreso no puede hacer lo mismo con una fórmula de movilidad. Porque si tiene a mano dos índices que podría tranquilamente usar, y si el Congreso de todos modos está funcionando, y el Congreso al estar funcionando no es que está sancionando normas de forma, sino cuestiones duras como hace a los derechos sociales. Entonces declara que son inaplicables en la medida que los decretos, el 163, el 495 y el 692, en la medida que otorguen menos que la movilidad, menos que la ley de alquileres. La ley de alquileres, para quien no lo sabe, otorgaba una movilidad, o sea, está previsto que es un índice que es un mix entre el RIPTE y el IPC al 50% cada uno. Y si recuerdan, nosotros vimos que, volvemos para atrás, la movilidad de la ley 27426 es IPC al 70-30. La ley de alquileres es 50 y 50. Y la ley de movilidad, que estaba suspendida en ese momento, era 30 y 70. Entonces, para la Cámara Federal de Salta resultó irrazonable esta situación. Pero también, a ver si yo tengo acá un comparativo. Lo tengo en otro archivo, ya se los voy a mostrar, pero no quiero cortar el hilo. La Cámara Federal de Paraná, en el fallo Cabrera, dice no ya son inaplicables, sino que directamente son inconstitucionales estos decretos. ¿Y por qué? Porque aplica el principio de regresividad. Dice que la ley 27.541 presenta la suspensión de la fórmula como una necesidad de otorgar algo superador. En la práctica no era superador. Nosotros acabamos de ver en el cuadro comparativo los resultados entre uno y otro. Los índices, yo se los pongo aquí para que ustedes mismos hagan los cálculos. Las fórmulas son sencillas, ustedes lo pueden hacer el cálculo. La evolución trimestral con 6 meses de rezago, 70-30, y ustedes saben cuál es la evolución salarial con una fórmula o con la otra. Entonces, es evidente que hubo movilidades que han sido inferiores. Entonces, si la inteligencia de los decretos de la ley 27.541 fue otorgar movilidades superadoras, en la práctica eso no ocurrió, entonces directamente son inconstitucionales estos decretos. ¿Por qué? Porque son regresivos. Ustedes saben muy bien que en materia de derechos humanos debe primar la progresividad. Sencillo, el argumento, no hay mucho más que agregar al respecto. En ambos casos, lo que nosotros vemos es que ambas cámaras hacen mucho hincapié en que el desmanejo en los asuntos públicos de los distintos gobiernos ha sido siempre en detrimento de la clase pasiva. Nosotros nos encontramos con, hasta podríamos hablar de una mala praxis estatal, si se quiere, si vale la figura en el manejo de estos asuntos. Y la carga o el peso de esta mala praxis, por favor entiéndanlo entre comillas, ha sido siempre en el ajuste de los jubilados. Entonces, si repasamos cómo llegamos hasta aquí, hasta la ley 27.609, vemos lo siguiente. Antes de la primera ley de movilidad, antes de la ley 26.417, hubo un ajuste brutal que fue en el periodo en el que se otorgaron movilidades por decreto entre el 2002 y el 2008. La fórmula de movilidad 24.617, con sus problemas, que ya lo señalamos, funcionó razonablemente bien. Luego, la misma ley 27.426, en su primera aplicación, incluye un ajuste en marzo de 2018. Luego tenemos los ajustes que incluyen la movilidad por decreto, que acabamos de ver el comparativo. Y esta nueva fórmula, ¿cuál es el problema que tiene? Que no compensa un trimestre de inflación. Esto evidentemente nos va a traer problemas y evidentemente, todavía es muy pronto para saberlo, pero seguramente tenemos colegas aquí que ya tienen redactadas sus primeras demandas al respecto y seguramente alguno de ellos llegará a ser el leading case en este caso. La nueva fórmula. ¿Qué dice esta nueva fórmula? Volvemos en cierta medida a la fórmula anterior.
recursos tributarios, RT es recursos tributarios. ¿Cuáles son esos recursos tributarios? La parte proporcional de los impuestos que tienen asignación específica con destino a la seguridad social. Por ejemplo, ustedes sabrán que cuando uno carga combustible, parte de esos impuestos que uno paga van a financiar a la seguridad social. Bueno, hay ciertos impuestos que tienen asignación específica a la seguridad social. W dijimos que era salarios. Salarios es el IPC, perdón, el salarial de INDEC o el RIPTE, el mayor de ellos. Cuando se presenta este proyecto, fíjense que es un proyecto que viene del Poder Ejecutivo, siendo que la ley 27.541 establecía que había que crearse una comisión en el Congreso, una comisión bicameral, que debía hacer esta fórmula. Acá tenemos algo que de momento hace ruido, pero cuando uno empieza a ver estas cosas, seguramente va a batallar en algún fundamento jurisprudencial. Debían hacerse estudios actuariales en los cambios de la fórmula, que estudios actuariales no se hicieron. La ANSES presentó informes, sí, pero un informe no es lo mismo que un estudio actuarial. Nuevamente se pretendía buscar la sustentabilidad del sistema en la movilidad jubilatoria, lo cual ya dije que era un error. Y entonces llegamos a esta fórmula. Pero la primera sorpresa que nos encontramos es que el primer proyecto incluía, dentro de lo que se iba a pagar en marzo, el aumento por decreto de diciembre a cuenta. En diciembre, el decreto 899, que acabamos de ver, pagaba un 5%. Y en el proyecto original decían que ese 5% iba a ser a cuenta de lo que hubiera correspondido en marzo. O sea que de haber prosperado ese proyecto, no solo iba a perderse un trimestre como sucede ahora, sino un semestre completo. Hoy hubiéramos estado hablando de un 3,07 de aumento en lugar de un 5, de un 8,707. Fíjense la gran diferencia. ¿Qué problemas tiene esta nueva fórmula? Dijimos que en cierta medida se vuelve a una fórmula anterior y que se supone que resuelve o que soluciona algunos de los problemas o planteos que generó la vieja fórmula de la 26417. ¿Cuáles eran esos? La transparencia. Se supone que esta ley obliga al ANSES a publicar los datos. Vamos a ver si los publica de manera clara, concisa y objetiva y oportuna. Eso es otro tema. Pero está obligado a publicarlos, lo que antes no ocurría. Eso es uno. Otra cuestión es que toma todos los beneficios, incluyendo las prestaciones no contributivas y las PUAM. Entonces, en ese sentido, parece ser una fórmula un poquito más coherente. También nos encontramos con otro tema que hay que considerar. El tope. Aquí se entiende que, como sale inflación, nosotros veníamos de una fórmula que reconocía inflación y como hemos visto, la fórmula por decreto no recupera la inflación y esta nueva fórmula en su primera aplicación omite considerar un trimestre de inflación. Entonces estamos viendo que aquí vamos a tener un problema y lo que se critica es que esta fórmula tiene un tope para cuando la evolución de las variables económicas consideradas va en un sentido, pero no tiene un piso cuando las variables van para otro sentido. Esto vamos a ver cómo evoluciona, porque yo les decía, la fórmula en sí misma no va a ser inconstitucional. Tenemos que ver cuáles son las alternativas. Entonces ahora yo quiero pasar a que veamos algunos cuadros comparativos y hagamos algunos análisis más bien prácticos para ver hacia dónde va esta fórmula, porque hoy, así en frío, no podemos decir que esté mal la fórmula. Vamos a ver cuál es la aplicación práctica. El cambio de fórmula en sí mismo no es un problema. Veremos si con ese cambio de fórmula se vulneran derechos adquiridos, se vulnera la prohibición de regresividad, se vulnera la confiscatoriedad y otras cuestiones. Pero antes de pasar a eso, ahora tenemos que arreglar los problemas de la movilidad por decreto. No sé si han visto las liquidaciones del mes de marzo. El decreto reglamentario y la resolución reglamentaria establecen que la PBU, a partir de marzo, va a ser equivalente al aumento que se otorgue, que en el caso fue 8,07, pero no sobre el valor de la PBU de diciembre, o de febrero, que era 8.144, sino sobre una PBU de 807,78 pesos. ¿De dónde surgen esos 807,78? Vamos a ver, avanzamos un poquito. No, acá lo tengo expreso. Se recuerdan que
aquí, ¿dónde estaba? Acá teníamos una suma fija, que era 1.500 pesos para las altas anteriores a marzo del 2020 y 470 para las altas de marzo de 2020. Bueno, esa misma suma fija se liquidaba como un ítem más del haber. Teníamos PBU, PC, PAP y suma fija. Todos estos ítems durante el año 2020 fueron evolucionando por movilidad y llegamos así a febrero de 2021 con que los 1.500 pesos actualizados por movilidad nos daban 1.796,75 y los 470 pesos nos daban 563 y monedas. Bueno, esos 563 pesos quedan absorbidos en la PBU. Pero para aquellos que tenían 1.796 pesos, hay un remanente que se distribuye proporcionalmente entre la PC y la PAP. En el caso, tengo un caso concreto. Esta persona es un cliente que solo tomé la liquidación acá para exponérselas a ustedes. En la columna de la izquierda, en febrero, es lo que estaba cobrando la PBU de febrero, PC, PAP, la suma fija y el haber total. Esto, por supuesto, todo en bruto, sin los descuentos. En marzo, antes de aplicar la movilidad, se hace lo que se llama distribución. Eso está en la circular correspondiente a ANSES. ¿Qué es la distribución? 563 pesos de los 1.796 pasan a integrar la PBU. El remanente, que son 1.200 y algo, se distribuye proporcionalmente entre la PC y la PAP. Una vez que está hecha la distribución, recién se aplica la movilidad a los tres componentes del haber. Entonces, por eso es que cuando una persona ve la liquidación de sus haberes hoy, no entiende cómo ha evolucionado, porque no le dan los números. Si simplemente aplica el 1,0807 sobre PBU, sobre PC o sobre PAP, no le dan números, claro, porque incorpora la suma fija. ¿Cómo se hace la proporcionalidad? Aquí la tienen para aquel que le interese hacer el cálculo. Nosotros dijimos que tenemos una suma fija a distribuir, en el caso de recién, de 1.796 pesos. Esos 1.796 pesos implican que se absorben los 563,64. Esos 563,64 son los 470,55 de marzo de 2020. Entonces, la diferencia a distribuir, la tienen ahí en amarillo, es de 1.233,11. ¿Cómo se hace la proporción entre PC y PAP? Bueno, se hace una regla de tres simple. Ustedes la tienen ahí abajo, conforme al caso que estaba expuesto. ¿Cómo se saca? Se suma PC y PAP y les da 121.899. Bueno, entonces ese es el 100% para el fin de la regla de tres simples. Si alguno no lo entendió bien, después lo explicamos, pero quiero avanzar con otro tema. Bueno, acá tenemos otra vez el mismo problema que venimos arrastrando desde la ley 27.426, que las remuneraciones se actualizan de una forma y la movilidad de los haberes va por otra. Entonces esto genera que cada vez que hay un aumento hay que ver cuándo nos conviene jubilarnos, si antes o después del aumento. En verde, yo puse el mes de la aplicación de la fórmula, es donde conviene jubilarnos, pero en rojo hay un mes que no convenía. ¿Por qué? Porque eso depende, recuerden, la actualización de las remuneraciones se hace por RIPTE, ustedes la tienen en la columna de la izquierda, y la movilidad es en la columna de la derecha. Entonces nos encontramos con esta gran diferencia. Cuando llegamos a marzo de 2021, ahí lo tienen en color rojo, nos encontramos con que quien se jubilaba en marzo veía actualizadas sus remuneraciones en un 14,58% y luego le aplicaban la movilidad. Mientras que si se jubilaba en febrero, las remuneraciones se actualizaban 2,62%. Entonces, por eso es que circuló la noticia rápidamente entre los que estamos en la materia de que no convenía jubilarse sino hasta entrado marzo. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que considerar ahora? ¿Qué es lo que se viene? ¿Cuáles son los problemas que yo estoy viendo? ¿Y qué son las cosas que me hacen ruido para que sigamos de cerca? Bueno, primero, ya lo dijimos, la pérdida de un trimestre. Esto puede derivar en la inconstitucionalidad de la pauta de movilidad en la medida que, como ya hemos visto en otros casos, en la medida que no se cumple con la garantía constitucional de mantener la proporcionalidad. ¿Sí? Si nosotros tenemos un trimestre que no ha sido cubierto, evidentemente tenemos un grave problema así. Pero
acá también hay cosas que son por ahí desconocidas para la gran mayoría. La fórmula de movilidad general también impacta en los regímenes especiales. Ustedes saben que los regímenes especiales no han sido modificados. Hay un gran sector de docentes que está muy preocupado por este tema, y está preocupado con razón. ¿Por qué? Porque la ley 27.541 de diciembre del 2019, en el artículo 56, crea una comisión bicameral en el seno del Congreso por la cual debe revisarse la movilidad de los regímenes especiales. ¿Sí? Debe revisarse la movilidad de los regímenes especiales. Esa comisión hasta ahora no sé si se habrá reunido porque justo le tocó la pandemia, pero la ley está creada, la comisión existe. Es posible entonces que exista en algún momento algún cambio. Pero hay que aclararlo, no hubo cambios en los regímenes especiales. Pero algunas cosas de manera indirecta sí han sido modificadas. Por ejemplo, la prestación por simultaneidad de la ley 26.508. Los docentes universitarios que tengan prestación por simultaneidad se jubilan conforme a la ley 24.241 más la 26.508, digamos, por 2 tramos de haber, pero la movilidad es por el régimen general. Entonces, acá tenemos un régimen especial que se ve afectado por la fórmula de movilidad general. Entonces, en estos casos puede litigarse como si fuera un Fernández Pastor, un Caliba, un Cabrera. Lo mismo sucede con los investigadores. Tanto los investigadores puros como los que tengan prestación por simultaneidad con régimen universitario también se rigen por la pauta de movilidad del régimen general. Entonces tenemos otro régimen de movilidad especial que también está afectado. ¿Qué pasa con los docentes? No sé si recuerdan cuando vimos más arriba que los docentes se comparaban dijimos el RIPDOC, ¿cómo era? Era la masa de remuneraciones dividida la cantidad de puestos de trabajo docente, semestre contra semestre. Pero en marzo de cada año, con la ley vieja, se pagaba la movilidad del RIPDOC, salvo que la mayor fuera la movilidad del régimen general, en cuyo caso tomaba a cuenta de la movilidad general los puntos que le faltaban para igualarla y los devolvía en septiembre. En la práctica, durante todo el periodo de vigencia de la ley 26.417, en marzo a los docentes no le aplicaban RIPDOC, sino que le aplicaban RIPDOC más los puntitos que le faltaban para igualar la movilidad general. En septiembre le pagaban RIPDOC restándole los puntos que habían adelantado en marzo. Esto tenía una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Cuando uno incorpora antes en el tiempo los salarios, eso impacta en el medio aguinaldo y lo cobra durante todo el año. Entonces, a lo largo del año tenía esa pequeña ventaja, pero cuando se pasa de la fórmula semestral de la ley 26.417 a la fórmula trimestral de la 27.426, luego la de los decretos y ahora la 27.609, nos encontramos con una cuestión que está sin regular. No está regulado esto. Ha quedado en la práctica sin aplicación. Pero ¿qué pasaría si nosotros tomásemos los aumentos trimestrales y los acumulamos por semestre? Ya vamos a ver que hice un cuadrito contrafáctico para que veamos el impacto, lo vamos a ver un poquito más adelante. Luego tenemos también los topes. ¿Qué sucede con los topes? Los topes están totalmente desactualizados. ¿A qué tope me refiero? Me refiero al tope del haber jubilatorio máximo. El haber jubilatorio máximo, yo les decía hace un rato que está totalmente desactualizado. ¿Por qué? Porque arranca confiscado en el sentido que no incorporó el 88,6% de aumento del periodo 2002 al 2006. Ya vamos a ver enseguida el cuadro. Lo mismo sucede con la base imponible mínimo al impuesto a las ganancias, aún cuando salga el proyecto de ley que se está tratando en este momento en el Congreso, que lo único que hace es elevar el mínimo de eso imponible o esa deducción especial, creo que técnicamente se llama deducción especial para jubilados, que pasa de 6 jubilaciones mínimas a 8, pasaría. No cambia en relación, no cambia en definitiva nada de lo que dijo la Corte en García María Isabel, o sea que se podría seguir litigando sobre el tema, aun cuando el tope fuera diferente. Y con la acumulación de beneficios también nos encontramos que es el mismo problema del tope. Bueno, vamos a ver uno por uno cuáles son estos problemas. Aquí es donde yo quería mostrarles qué pasaría con esto de
la comparación entre los distintos regímenes. En la primera fila, ustedes tienen la ley 27.541 y los DNU, lo que pagaron. No sabemos cuánto va a pagar en junio. Pero yo hice una proyección con los valores que ya les puse en las filminas anteriores, de cuánto hubiera sido según la fórmula que acaba de ser derogada. Ustedes ven allí en verde que hubo 3 mediciones en las cuales la fórmula suspendida en aquel momento era mejor que la fórmula por decreto. La movilidad por decreto de diciembre de 2020 fue superior a la que hubiera arrojado la ley suspendida. Y aquí tenemos en marzo y en junio, ya podemos estimar cuánto es la movilidad con la ley que hoy ya está derogada. ¿Cuánto hubiera sido? 7,13 y 10,41 nos da para junio. Bueno, hay que ver cuánto da para junio la movilidad nueva. Pero en marzo nos encontramos con que la movilidad nueva es superior a las leyes a la que se hubiera dado por la ley ahora derogada. Pero fíjense que yo abajo también hice la comparación con lo que hubiera ocurrido, digamos, siguiendo la línea o el criterio del fallo Caliba. Es decir, yo aquí lo que hice es calcular la evolución trimestral con el desfase de 6 meses al 50% del RITE y al 50% del IPC. Entonces, ustedes ven que las primeras 3 mediciones son bastante similares a los de la fórmula suspendida y avanzan en una línea bastante paralela, pero también nos encontramos con esta misma situación. Ya en diciembre y en marzo nos encontramos con que pagan menos estas fórmulas suspendidas, derogadas, o en este caso la última, la fórmula pretoriana del fallo Caliba. Aquí tenemos otra situación de las movilidades suspendidas y la actualización. Esto yo después se los dejo, probablemente les dejo material para que lo analicen con más tiempo. Yo sé que son muchos números, ya llevamos 1 hora y media, probablemente ya estén un poquito cansados para que veamos esto en mucho detalle. Pero aquí también, en la columna de la derecha vemos cuánto hubiera pagado según la movilidad impugnada. Es decir, si nosotros impugnamos la movilidad por decreto, en marzo de 2020, en lugar de 2,3%, hubiera correspondido a 11,56%, y así sucesivamente, ¿sí? Pero fíjense que conforme al fallo Cabrera y al fallo Caliba, lo que se dice es que son inconstitucionales estos decretos en la medida que son que pagan menos que la movilidad suspendida. ¿Qué pasaría en el mes de diciembre? Yo me pongo a pensar, en el mes de diciembre la movilidad por decreto fue superior a la que hubiera correspondido por la ley suspendida. Pero en ese caso, yo plantearía la inconstitucionalidad de los 3 primeros decretos, pero que sí se aplique la movilidad del último decreto, el 899. ¿Por qué? En función del principio de progresividad. No hay mucha diferencia entre uno y otro, pero cuando uno hace el arrastre de todos los valores, evidentemente todo va sumando. Ahora quiero llegar al punto de las distorsiones. Estos son los valores de referencia hoy, vigentes a partir de marzo. Nos centremos en uno de esos, nos centremos en el haber jubilatorio máximo. Hoy está en 138.000 pesos el haber jubilatorio máximo. ¿Qué significa? Para el que no lo sabe. Ningún jubilado puede cobrar más de esa cifra. Ningún jubilado puede cobrar en la acumulación pensión y jubilación más que esa cifra, salvo los regímenes especiales. En el caso de los regímenes especiales, ¿por qué? Porque ellos aportan sin base imponible máxima. Es decir, que el 11% de su salario más el 2% de aporte personal diferencial se aportan sin sujeción a la base imponible máxima. Por eso tienen derecho también a cobrar por encima del haber jubilatorio máximo, pero con una salvedad. Los regímenes especiales, salvo el de magistrados, todos cobran con un tope. El tope es un descuento del 15% de todo aquello que excede el haber jubilatorio máximo vigente para cada periodo. Entonces, claramente, volvemos a lo que yo dije hace un ratito, aun cuando los regímenes especiales no han sido modificados, salvo los magistrados y diplomáticos que sí fueron modificados, entonces, aun cuando no hayan sido modificados, de manera indirecta sí les impacta la movilidad por decreto, la movilidad 27.426, la 26.417 y demás. ¿Por qué? Porque por esa movilidad general es como se mueve el haber jubilatorio máximo. Y si nosotros tomamos un ejemplo, tenemos un ejemplo claro. A ver, vamos a volver para atrás. Vamos a tomar acá. Nosotros tenemos, por ejemplo,
Si en el caso de marzo de 2020 tenemos un docente universitario que tuvo un aumento de 30,64%, mientras que el haber jubilatorio máximo solo subió 3,76%, este jubilado universitario, que probablemente antes no estaba atrapado por el tope, al subir de manera tan fuerte su haber en relación con el haber máximo, probablemente empezó a pagar el tope, es decir, el descuento que ustedes ven en el recibo que dice artículo 9, ley 24463, la ley de solidaridad previsional que hablamos al principio. Entonces, este mismo problema ya lo hemos visto en el impuesto a las ganancias, por ejemplo. ¿Qué pasaba? Cada vez más gente queda atrapada en el impuesto porque las escalas no suben en menor medida que suben los haberes. Bueno, esta es la misma situación. Entonces, ¿qué pasa con los haberes máximos? Ahí lo tienen amarillo. El haber jubilatorio máximo es 138.000 pesos para marzo. Y la base imponible máxima es 225.000. Pero yo me tomé el trabajo de hacer un análisis. Decimos que en el año 2002 el haber jubilatorio máximo era 3.100 pesos. En ese momento el haber jubilatorio máximo representaba el 82% de la base imponible máxima. Pero, conforme hemos visto con la evolución desastrosa y desincronizada de todos los índices, no ha habido armonía. La evolución ha sido diferente para el haber jubilatorio máximo que para la base imponible máxima. Entonces, hoy, ustedes lo ven así resaltado en negrita al centro, si nosotros sacamos el 82% de la base imponible máxima, debería ser 184.640,79 el haber jubilatorio máximo vigente hoy. O sea que hay una diferencia de 46.000 pesos entre una y otra. Entonces acá se ha perdido una relación a lo largo del tiempo. Y la relación, eso es importante. Hay 46.000 pesos de diferencia entre uno y otro. Pero podemos llevar el análisis aún más lejos. ¿Cómo? Cuando se sanciona la ley 26.417 en el año 2009, a resultas de los fallos Badaro y esto que estuvimos charlando, lo que hace la ley es actualiza la PBU al año 2009, trayendo la PBU desde el año 2002 con los aumentos generales que se habían dado por decreto. Recuerden que entre el 2002 y el 2009 fueron solo 6 aumentos por decreto de carácter general. Entonces actualizan la PBU, el haber máximo y la base imponible máxima por todos estos aumentos hasta el 2009. Y a partir de allí se le aplica la fórmula de movilidad. Ahora bien, en ese periodo no está comprendido, por ejemplo, el periodo que reconoce la sentencia Badaro. Entonces, ¿qué pasa si yo actualizo el valor de la PBU o el valor del haber jubilatorio máximo con el 88,6% que va desde el 2002 al 2006, conforme lo reconocen los fallos conocidos, Quiroga, Pascualón? Entonces, esto me da otro valor. Y yo esos mismos valores los traigo hasta hoy. Entonces, yo hice distintos escenarios, que ustedes lo están viendo allá. Si yo traigo el haber jubilatorio máximo solamente actualizado con Badaro, solo con Badaro, es decir, aplico desde el 2002 al 2006 el 88,6% y a partir de allí solo los aumentos generales, el haber jubilatorio máximo hoy debería estar en 228.000 pesos. Esto es más o menos lo que dice el fallo Pascualón. Pero podemos hacer el mismo análisis trayéndolo hasta acá, aplicando lo que dice Fernández Pastor con la inconstitucionalidad de la ley 27.541, con Caliba o con Cabrera. En ese caso, aparte de Badaro para el periodo señalado, yo sigo la serie con los aumentos generales que se fueron pagando, pero en marzo del 2018, en vez de aplicar la ley 27.426, aplico la 26.417, y durante todo 2020 aplico la ley suspendida menos aplico toda la ley suspendida en lugar de la ley de los aumentos por decretos. Entonces, en ese caso, llego a un asombroso 291.000 pesos de haber jubilatorio máximo. Es decir, que hoy un haber jubilatorio máximo estaría 152.000 pesos abajo de lo que debería estar. Eso, ¿cómo se traduce en los clientes de ustedes? En que ninguno de sus clientes estaría pagando el descuento de la ley 24.463, por ejemplo. Entonces, son todos estos escenarios que hay que analizar.
Luego podemos hacer el mismo análisis, pero con la base imponible máxima. La base imponible máxima la podemos actualizar con los mismos criterios y luego sacamos el 82% para saber cuál sería el haber jubilatorio máximo vigente para cada periodo. Bueno, eso se los dejo para que lo estudien con más detenimiento. Pero entonces, esas son las cosas que hay que considerar. Por último, quería mostrar, este es un análisis contrafáctico que yo hago. Recuerden que yo les decía que el RIC-DOC pagaba a cuenta en marzo lo que correspondía de diferencia con la movilidad general. En septiembre se recuperaba. Cuando se pasa de la movilidad semestral de la 26.417 a la movilidad trimestral de la 27.426 y ahora la 27.609, esto quedó sin aplicación en la práctica. ¿Se podría regular? Sí. Entonces este análisis contrafáctico es no tanto para hacer un planteo a lo mejor judicial, pero sí un planteo de ley referenda. Es decir, ¿debería regularse esta situación? Y sí, entiendo que sí. Vamos a hacer un paralelismo. Así como el monotributo estaba ligado en su momento, las escalas del monotributo estaban ligadas a la movilidad, y siendo que durante 2020 se suspendió la movilidad jubilatoria, quedó sin regular cómo iba a ser la evolución de las escalas de monotributo. Bueno, la misma situación la trasladamos a este punto. ¿Cuál es entonces? Como se pasó de una fórmula semestral a una trimestral, quedó sin aplicación práctica esto de pagar en marzo los puntos que le faltaban al RIC-DOC para igualar la movilidad general de marzo y tomarlos a cuenta de lo que podría corresponder en septiembre. Yo hice el análisis de qué hubiera pasado. Aquí entonces tenemos planteando los distintos escenarios, ahí en color rojo arriba. Entonces eso me da algunas diferencias. A lo mejor esas diferencias no son litigiosas, pero evidentemente cuanto el haber es más alto, el problema es más grave. Fíjense que yo parto de enero de 2018 con un haber de 30.000 pesos y a hoy, a 2 meses y pico, hay un escenario que me da que la persona con... Bueno, parece que el profe tuvo algún problema con el audio. Vamos a esperar un poquito a ver si retoma. Quizás es un tema de conexión también. Justo les cuento que estamos en el último slide. A ver, un minutito, que voy a averiguar qué pasó. Bueno, se me cortó justo la conexión, no sé si se me escucha y se ve bien ahora nuevamente. Sí, te perdimos unos instantes nomás. Les estaba Bueno, contando que estaba por... Sí, que estás en el último slide. Porque así tenemos, Sí. Creo que hay un par de preguntitas, pues son 19 y 40. Ya hacemos el cierre y ya pasamos a las preguntas. Bueno, yo les decía que a lo largo de toda esta charla hemos visto lo siguiente. El desmanejo de los asuntos públicos del Estado ha sido lamentable y siempre ha sido en detrimento de los jubilados. Y eso nos lleva a pensar
en un concepto que yo vengo pregonando hace mucho tiempo, que a lo mejor en esta charla y en otras charlas recibe acogimiento favorable. Nosotros desde el año 2017 tenemos la ley 27246, perdón, 27360, que es la Convención de Protección de las Personas Adultas Mayores, que hace hincapié en distintos conceptos. ¿Cuáles son esos conceptos? La violencia económica es uno de ellos. La seguridad económica es otro de ellos. Nosotros vivimos en este momento claramente en una sociedad en la cual condenamos todo tipo de violencia. Condenamos la violencia doméstica, la violencia callejera, la violencia sindical, la violencia deportiva, la violencia política, la violencia bélica, la violencia de género. Pero hay una violencia que no estamos condenando. ¿Cuál es esa violencia? La violencia económica tolerada o perpetrada por el Estado en contra de la clase pasiva. Esa violencia económica, ¿de dónde la encontramos? Está claramente establecida en la Ley 27360, en el Tratado de la Convención. ¿Por qué? Porque se dice que todo jubilado, sin importar su condición socioeconómica, perdón, no todo jubilado, toda persona adulta mayor, sin importar su condición socioeconómica ni su contribución económica, tiene derecho a una vida digna y libre de violencia. Y dentro del concepto de violencia se incluye la violencia económica o patrimonial, incluso aquella que es tolerada o perpetrada por el Estado o sus funcionarios. Cuando nosotros vemos que el Estado ha venido manejándose de esta manera con los jubilados y ya hemos visto que con cada nueva fórmula de movilidad o previo a la aplicación de cada fórmula de movilidad ha venido un ajuste de los jubilados, yo sostengo la tesis, y la hago pública aquí mismo, que el Estado ha ajustado en cada oportunidad que tuvo a su cargo a los jubilados a través de la movilidad. Y la movilidad no es la fórmula, no es el momento, perdón, no es el elemento a través del cual se pueda buscar la sustentabilidad de los sistemas. Entonces llamo a todos a que hagamos este tipo de planteos, aquello que nos toca litigar, y si hay alguien aquí del otro lado de la barandilla que le toca resolver, que planteemos estos temas, que resolvamos estos temas y que tengamos un enfoque de edad, un enfoque desde el adulto mayor sobre estos temas. Ya no solamente sobre la confiscatoriedad, sobre la progresividad o la regresividad, sino que estos temas hacen a la violencia económica y esto no hay por qué soportarlo desde el punto de vista de un adulto mayor. Con esto yo cierro mi exposición, les agradezco enormemente la atención y la invitación y quedo abierto a cualquier pregunta que podamos responder, por supuesto, preguntas generales, y si no, allí en la filmina que seguramente Irene pondrá a disposición, están mis datos de contacto si alguno tiene alguna duda concreta para hacer. Gracias, Aníbal. Acá te están felicitando por la charla, incluso nos están llegando comentarios porque también salió en vivo por Facebook y dicen que celebran participar de esta charla agradeciendo al doctor Aníbal Paz por su claridad y ordenada cronología en la exposición brindada, lo que me ha permitido tener un pantallazo general en nuestra problemática social de suma actualidad. Y bueno, y sí, cuando hablaste de violencia económica saltaron todos, obviamente, confirmando, ¿no?, lo que estás contando. Y aquí, bueno, acá también, déjame que lo vea un poquito, muy buena exposición, se nota cuando se investiga y se habla con pasión y conocimiento. Muchas gracias. Bueno, están visitando todos y había un par de preguntas. Gabriela Corona dice, ¿qué puede decir respecto de los reclamos de movilidad de jubilados recientes, 2020, por aeronavegantes, 43 años de labor y aporte que computan 82? Se me entrecorta, Irene, no te escucho. Por plus hora de vuelo, donde están cobrando el tope y el reajuste calculado. Si hay algún fallo ante esta situación. Discúlpame, se me entrecortó. Vamos a otra. Sí. ¿Vos podés ver el chat? Es que como me desconecté, no me queda para arriba la pregunta. Si vos lo podés descargar y me lo mandás. Claro, me desconecté y no me quedó registro cuando volví a entrar. Tengo desde las 7:41. Ahí te mando, a ver, ahí te mando la pregunta. A ver, fíjate si la ves.
sí, los aeronavegantes. Ujú. Bueno, eso es con respecto al tope, bueno, lo que yo les decía al último, hay un fallo Pascualón, creo que es de la Cámara de Seguridad Social, no tiene fallo de corte, pero yo insisto en estos temas, hay que plantearlos. Tenemos que tener media culpa también los abogados que a veces no investigamos mucho, a veces no hacemos planteos novedosos, no nos tenemos que limitar a copiar y pegar demandas, sino tenemos que embarrarnos en los números, no dejárselo solamente al contador o a los sistemas de cálculo previsionales, sino que nosotros mismos tenemos que aprender a hacer reglas de tres simples, sacar porcentajes, agarrar un Excel, para que nosotros mismos descubramos estas cuestiones. Entonces, estos planteos hay que hacerlos. La persona que preguntaba sobre el tope, yo sin lugar a dudas lo plantearía en cualquiera de estos escenarios que yo mostré en una de esas filminas, ya sea como el 82% de la base imponible máxima, como actualizar el tope desde el 2002, traerlo para acá con las impugnaciones de las distintas leyes. Aníbal, Laura pregunta sobre los docentes nacionales, que estuviste hablando mucho de ellos. En marzo de 2021 vemos licuada nuestra jubilación. ¿Vale la pena hacer juicio por el 82% móvil? Bueno, mira, con los docentes hay algunos problemas. Uno de ellos es la deficiente negociación salarial. Yo tengo, bueno, se ha ido el tiempo, pero tengo aquí unos Excel hechos donde la serie histórica de los índices de movilidad especial ha evolucionado peor que los índices de movilidad general, cuando la lógica debería ser al revés. Cuando uno hace un corte dependiendo de la fecha de alta de un docente, a lo mejor en determinado periodo puede ser superior el índice especial, pero cuando hacemos la histórica, partimos desde septiembre de 2010, que tenemos los tres índices de comparación hasta hoy, han perdido claramente los índices RITOC y RIPDUM. Pero eso tiene mucho que ver con la paritaria salarial. Y muchas veces esto tiene que ver con acuerdos políticos o sindicales que no necesariamente hacen a lo previsional. Entonces, allí a veces la cuestión pasa por otro lado. Y con respecto al 82% móvil, ustedes saben que la 24016 se puede pedir todavía, pero hay que ver el caso muy concreto en el cual plantear ese tipo de litigio. No es para todos los casos. Ok. ¿Alguna recomendación para poder conocer un poco más sobre el régimen para empleados de la actividad hidrocarburífera? No, bueno, eso tiene cada uno su régimen diferencial, en su decreto están las circulares previsionales correspondientes. Eso hay que, como decía hace ratito, hay que investigar, hay que buscar la circular correspondiente. Yo puntualmente de ese tema no conozco, es muy, muy específico, pero la circular está y no hay que tener miedo al estudio. Y última pregunta, si te liberamos. ¿Hay lugar para litigar por el impuesto a las ganancias? Pregunta Diego Rapoport. Sí, claro, es lo que yo en algún punto lo dije, no sé si no se alcanzó a comprender la idea. El impuesto a las ganancias se sigue litigando porque en base al fallo García, ustedes saben que después del fallo García, María Isabel, vinieron otros fallos, tanto de la Cámara de Seguridad Social como de la Cámara de Contencioso Administrativo Federal, que no necesitamos acreditar ningún estado de vulnerabilidad adicional al estado de adulto mayor. El adulto mayor no debe ser tratado tributariamente de la misma manera que un contribuyente común. En ese sentido, hoy se puede seguir litigando por el impuesto a las ganancias. Y el nuevo proyecto de ley que está dando vueltas ahora, que no lo tengo muy en claro porque han habido muchos retoques y seguramente lo va a haber hasta la sanción de la ley definitiva, lo único que hace es elevar el piso. El problema sigue estando. El jubilado no tiene que pagar impuestos a las ganancias, y en la medida que lo único que haga este proyecto es elevar el piso, en definitiva le está dando el mismo tratamiento al sector pasivo que al sector activo, en cuyo caso cae de lleno las definiciones de García y María Isabel, y por ende podemos seguir litigando. Buenísimo. Aníbal, muchas gracias. Fuiste muy generoso con tu tiempo. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Vamos a estar profundizando en algunos de estos regímenes especiales en próximas charlas. Creo que comenzamos con el de los magistrados, ¿verdad? Habíamos dicho para el mes que viene, así que ya van a, seguramente algo ya vamos a hacer sobre eso. Ya se van a enterar y van a poder inscribirse. Y bueno, muchísimas gracias. La verdad